Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Imagina un imperio tan vasto que el sol nunca se pone en sus dominios. Ahora, imagina a ese coloso desangrándose, no por una herida mortal, sino por 1000 cortes pequeños y profundos a lo largo de 30 años. Esta no es solo la historia de la Guerra de los 30 años, un conflicto que devastó Europa central. Es la crónica secreta del desgaste silencioso del poder español. Un imperio que, mientras ganaba batallas épicas, perdía la guerra económica, política y demográfica en casa. ¿Cómo una revuelta en la lejana Bohemia pudo iniciar el fin de la hegemonía española? Quédate y descubre la historia de una caída que se gestó en silencio. A principios del siglo XVII, el imperio español se erigía como la superpotencia indiscutible del mundo. Sus dominios se extendían desde las Filipinas en el este hasta las vastas extensiones de las Américas en el oeste. El sol, como se decía, nunca se ponía en sus territorios. Los tercios españoles eran considerados la fuerza de combate más formidable de Europa, una maquinaria militar forjada en un siglo de guerras casi ininterrumpidas. La plata y el oro de Potosí y Zacatecas fluían hacia Sevilla, financiando ejércitos, flotas y una burocracia imperial que abarcaba el globo. Desde el palacio de El Escorial, los monarcas de la Casa de Austria, los Habsburgo españoles, no solo gobernaban sus reinos, sino que se veían a sí mismos como los defensores seculares de la fe católica en un continente fracturado por la Reforma protestante. Sin embargo, bajo esta imponente fachada de poder y riqueza, se agrietaban unos cimientos peligrosamente frágiles. La columna vertebral económica del imperio, Castilla, estaba exhausta. Décadas de emigración a América, guerras constantes y una política fiscal que castigaba la producción habían provocado una grave despoblación y el abandono de tierras de cultivo. La expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614 supuso otro golpe demográfico y económico devastador, especialmente para los reinos de Valencia y Aragón. El flujo de metales preciosos, aunque inmenso, generaba una inflación galopante y desincentivaba la industria local. Políticamente, España no era un estado unificado, sino una confederación de reinos, Castilla, Aragón, Portugal, Nápoles, cada uno con sus propias leyes, cortes y fueros. Este gigante, que proyectaba una sombra colosal sobre el mundo, se sostenía sobre unos pies de barro, vulnerable a las sacudidas que estaban por llegar desde el corazón de Europa. La mecha que encendería el polvorín europeo se prendió en el reino de Bohemia, una tierra de profundas tensiones religiosas dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. A principios del siglo XVII, la mayoría de la nobleza bohemia era protestante, pero su rey pertenecía a la católica Casa de Habsburgo. En 1609, el emperador Rodolfo II, buscando apaciguar a sus levantiscos súbditos, había firmado la Carta de Majestad, un edicto que garantizaba la libertad religiosa en el reino. Sin embargo, su sucesor, Fernando de Estiria, futuro emperador Fernando II, era un producto de la Contrarreforma, un católico devoto y absolutista educado por los jesuitas. Su intención era clara: restaurar la primacía católica y desmantelar los privilegios protestantes. La tensión alcanzó su punto de ebullición en 1618. Fernando prohibió la construcción de capillas protestantes en tierras controladas por la Iglesia católica, una violación directa del espíritu de la Carta de Majestad. La respuesta de la nobleza protestante fue inmediata y desafiante. El 23 de mayo de 1618, un grupo de nobles airados, liderados por el conde de Tourne,
marchó hacia el castillo de Radcani, en Praga. Allí confrontaron a los dos regentes imperiales, Jaroslav Borita de Martinice y Vilém Slavata de Chlum, junto a su secretario, Philip Fabricius. Tras un juicio sumario improvisado, los tres representantes del rey fueron arrojados por una ventana del tercer piso. Milagrosamente, sobrevivieron a la caída de más de 20 metros, aterrizando en un montón de estiércol y basura acumulado en el foso del castillo. Para los católicos, fue una señal de intervención divina. Para los protestantes, un acto de tiranía fallido. Para Europa fue la chispa definitiva. Un acto de rebelión abierta contra la autoridad de los Habsburgo que no podía quedar sin respuesta. La defenestración de Praga fue un desafío directo que los Habsburgo no podían ignorar. La rebelión en Bohemia se extendió rápidamente. Los estamentos bohemios depusieron formalmente a Fernando como su rey y en un movimiento que internacionalizaba el conflicto, ofrecieron la corona a Federico V del Palatinado, un prominente príncipe calvinista y yerno del rey Jacobo, I de Inglaterra. La elección de Federico, conocido como el Rey de Invierno por la brevedad de su reinado, era una amenaza existencial para los Habsburgo. No solo perdían un reino clave, sino que el voto de Bohemia en el colegio electoral imperial pasaba a manos protestantes, poniendo en peligro el control católico sobre el Sacro Imperio. La respuesta de Viena y Madrid fue contundente. El emperador Fernando II reunió un ejército formidable bajo el mando del conde de Buquoy y Johann Tserclaes, conde de Tilly, financiado por la Liga Católica y con el apoyo crucial del Ducado de Baviera. Desde los Países Bajos españoles, un ejército veterano al mando del célebre general Ambrosio Spínola marchó para invadir el Palatinado, distrayendo las fuerzas de Federico y asegurando la ruta de suministro española, el Camino Español. El choque decisivo llegó el 8 de noviembre de 1620, en una colina a las afueras de Praga conocida como Montaña Blanca. El ejército bohemio, desmoralizado y mal dirigido, fue aniquilado en poco más de una hora por las disciplinadas y superiores fuerzas católicas. La batalla fue una catástrofe para la causa protestante. Federico V huyó al exilio. Bohemia fue brutalmente sometida. La nobleza protestante fue ejecutada o expropiada, y el catolicismo fue impuesto a la fuerza. Esta victoria aplastante pareció un final rápido y decisivo, pero fue un espejismo. El triunfo de los Habsburgo fue tan absoluto que alarmó a otras potencias protestantes, asegurando que la guerra, lejos de terminar, apenas acababa de comenzar. Mientras las armas de los Habsburgo triunfaban en Bohemia, en Madrid ascendía una figura que marcaría el destino de España durante las siguientes 2 décadas. En 1621, el joven Felipe IV subió al trono, pero el verdadero poder residía en su valido, Gaspar de Guzmán y Pimentel, el conde duque de Olivares. Un hombre de formidable inteligencia, energía inagotable y una ambición sin límites, Olivares no se contentaba con simplemente gestionar el imperio, quería reformarlo desde sus cimientos. Veía la guerra en Europa no como una crisis, sino como una oportunidad. Para él, la debilidad fundamental de la monarquía hispánica era su estructura descentralizada. Mientras Castilla se desangraba aportando la inmensa mayoría de los hombres y el dinero para las guerras del imperio, los otros reinos, Aragón, Cataluña, Valencia, Portugal, contribuían de forma mínima, celosos de sus fueros y privilegios. Olivares creía que para que España sobreviviera y triunfara en el conflicto europeo, debía convertirse en un Estado moderno y centralizado, al estilo de Francia.
Su gran proyecto para lograrlo fue la Unión de Armas, presentada en 1626. El plan proponía la creación de un ejército de reserva común de 140.000 hombres, al que cada reino del imperio contribuiría con soldados y fondos en proporción a su población y riqueza. El objetivo era doble: aliviar la carga insostenible sobre Castilla y forjar una solidaridad militar y política entre los distintos territorios, haciendo que todos sintieran las guerras del rey como propias. Un rey, una ley, una moneda. Era el sueño de Olivares. Sin embargo, lo que él veía como una reforma necesaria y lógica fue percibido en las periferias como un ataque frontal a sus libertades históricas. La resistencia a la unión de armas fue feroz, sembrando las semillas de las revueltas internas que, años más tarde, estarían a punto de desintegrar el imperio desde dentro. Mientras las batallas rugían en el corazón de Europa, en Madrid se libraba una guerra diferente, una contienda burocrática y política de la que dependía el futuro del imperio. El valido del rey Felipe IV, el conde duque de Olivares, era un hombre de visión y ambición desmedida, y comprendía una verdad dolorosa. Castilla no podía seguir soportando sola el peso de un conflicto global. Durante décadas, los hombres y el oro de Castilla habían sido la espina dorsal del esfuerzo bélico de los Habsburgo, pero el reino estaba exhausto, demográfica y económicamente desangrado. La solución de Olivares fue tan audaz como peligrosa: la unión de armas. Presentado en 1624, el proyecto era en teoría simple y justo. Proponía la creación de un ejército de reserva común de 140.000 hombres, al que cada reino de la monarquía hispánica, Aragón, Portugal, Nápoles, Flandes, debía contribuir con soldados y dinero en proporción a su población y riqueza. El objetivo era españolizar el esfuerzo militar, unificar los reinos bajo un propósito común y aliviar la carga insostenible de Castilla. Sin embargo, esta lógica centralista chocó frontalmente con la realidad histórica de España. Los reinos de la Corona de Aragón, y especialmente Cataluña y Portugal, guardaban con celo sus fueros y privilegios que les garantizaban una notable autonomía fiscal y militar. Veían la unión de armas no como un acto de solidaridad, sino como un asalto del autoritarismo castellano a sus libertades ancestrales. La resistencia fue feroz. Las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña regatearon, retrasaron y ofrecieron sumas muy inferiores a las solicitadas. Olivares tuvo que presionar, negociar y amenazar, gastando un capital político precioso. Esta lucha interna, este pulso entre el centro y la periferia, se convirtió en una sangría silenciosa. Mientras los tercios luchaban en Alemania y Flandes, la energía del gobierno se consumía en disputas domésticas, sembrando las semillas de las revueltas que estallarían en Cataluña y Portugal en 1640, el verdadero principio del fin de la hegemonía española. Tras el fin de la tregua de los 12 años en 1621, el viejo conflicto en los Países Bajos se reavivó con una ferocidad renovada. Flandes era más que un frente de guerra. Era la herida abierta, la úlcera crónica que consumía incesantemente los recursos del Imperio español. Para Madrid, mantener el control sobre los Países Bajos del Sur era una cuestión de prestigio y estrategia. Era una base de operaciones avanzada, un puñal apuntando al corazón de Francia y una amenaza constante para Inglaterra y las Provincias Unidas rebeldes. Para los holandeses, era una lucha por la supervivencia y la consolidación de su independencia. La guerra aquí no era de grandes batallas campales, sino un agotador conflicto de asedios, trincheras y logística. El famoso Camino Español,
una ruta terrestre que serpenteaba desde Italia hasta Bruselas, era un milagro logístico, pero también una arteria vulnerable por la que se desangraban los tesoros de la monarquía para pagar a los ejércitos. El epítome de este esfuerzo titánico fue el asedio de Breda, entre 1624 y 1625. Bajo el mando del brillante general genovés Ambrosio Spínola, el ejército español se embarcó en una operación colosal para tomar la ciudad, considerada inexpugnable. Fue un año de ingeniería militar, de hambre, enfermedades y combates brutales. La rendición final de la ciudad fue una victoria propagandística inmensa para España, inmortalizada por Velázquez en su célebre cuadro Las Lanzas. Sin embargo, fue una victoria pírrica. El coste en vidas y, sobre todo en ducados, fue astronómico, vaciando las arcas reales en un momento crítico. La captura de una sola ciudad, por simbólica que fuera, no alteró el equilibrio estratégico. Mientras España celebraba la caída de Breda, el esfuerzo la había dejado más débil para afrontar las nuevas amenazas que surgían en Alemania. Flandes seguía siendo una sangría, un pozo sin fondo que aceleraba el desgaste silencioso del poder español, con la causa protestante en el Sacro Imperio Romano Germánico aparentemente aplastada tras la derrota del Elector Palatino. Las potencias protestantes de Europa buscaron un nuevo campeón. Lo encontraron en la figura del rey Cristián IV de Dinamarca. Su intervención en 1625 marcó el inicio de la fase danesa de la guerra, transformando un conflicto alemán en una contienda de alcance europeo. Las motivaciones de Cristián IV eran una mezcla de fervor religioso y cálculo geopolítico. Como duque de Holstein, era un príncipe del imperio y temía el creciente poder del emperador católico, Fernando II. Como rey luterano, se sentía obligado a defender a sus correligionarios, pero sobre todo, ambicionaba expandir su influencia en el norte de Alemania y controlar las lucrativas rutas comerciales del Báltico. Con subsidios de Inglaterra y las Provincias Unidas, Cristián IV invadió el norte de Alemania al frente de un ejército considerable. Sin embargo, el bando imperial tenía un nuevo y formidable instrumento de guerra: Albrecht von Wallenstein. Este enigmático noble bohemio ofreció al emperador levantar y financiar un ejército de 50.000 hombres por su cuenta, a cambio de tener el mando absoluto y el derecho a saquear los territorios ocupados para mantenerlo. Su ejército, leal solo a él, se convirtió en una fuerza devastadora. El choque fue inevitable. En agosto de 1626, en la batalla de Lutter, el ejército de la Liga Católica, comandado por el conde de Tilly, en coordinación con las fuerzas de Wallenstein, infligió una derrota aplastante a los daneses. La invasión de Cristián IV se desmoronó. Las fuerzas imperiales barrieron el norte de Alemania, llegando hasta las costas del Báltico. Para España, aliada del emperador, esto parecía una gran victoria, pero la realidad era más compleja. La intervención danesa había internacionalizado aún más la guerra, y la aparición del ejército privado de Wallenstein introdujo un factor de poder impredecible y desestabilizador en el corazón de Europa. Justo cuando la causa católica parecía haber alcanzado la victoria total, con los daneses derrotados y el emperador imponiendo el edicto de restitución para reclamar tierras de la Iglesia, un nuevo actor irrumpió en escena desde el gélido norte. En el verano de 1630, Gustavo II Adolfo, rey de Suecia, desembarcó en Pomerania con un ejército de 13.000 hombres. Apodado el León del Norte, su llegada cambiaría el curso de la guerra de forma irreversible. Financiado por la Francia del cardenal Richelieu, que prefería aliarse con un protestante antes que ver un poder Habsburgo unificado,
Gustavo Adolfo no era un aventurero como Cristián IV. Era un genio militar, un innovador táctico y un líder carismático y devoto. Trajo consigo una nueva forma de hacer la guerra. Su ejército sueco era profesional y disciplinado, equipado con artillería más ligera y móvil, y entrenado en tácticas de armas combinadas que integraban mosqueteros, piqueros y caballería con una flexibilidad sin precedentes. Al principio, los príncipes protestantes alemanes desconfiaron de él, pero un evento atroz los obligó a elegir un bando. En mayo de 1631, el ejército imperial de Tilly asaltó y saqueó la ciudad protestante de Magdeburgo, masacrando a más de 20.000 de sus habitantes en una de las mayores atrocidades de la guerra. El horror de Magdeburgo unió a los protestantes alemanes bajo el estandarte sueco. El enfrentamiento decisivo llegó en septiembre de 1631, en la batalla de Breitenfeld. Allí el ejército combinado sueco-sajón se enfrentó a los veteranos tercios imperiales de Tilly. El resultado fue un cataclismo para el bando católico. La flexibilidad y la potencia de fuego suecas destrozaron a las rígidas formaciones imperiales. La victoria fue total y asombrosa. En un solo día, el mito de la invencibilidad de los ejércitos del emperador se hizo añicos. El León del Norte estaba suelto en Alemania, y su avance imparable hacia el sur amenazaba con deshacer todo lo que los Habsburgo, tanto de Viena como de Madrid, habían logrado. El año 1632 marcó un punto de inflexión sangriento en el corazón de Alemania. El León del Norte, el rey Gustavo Adolfo de Suecia, continuaba su imparable avance, amenazando los cimientos del poder imperial y, por extensión, el de sus aliados españoles. Frente a él, el enigmático y brillante general Albrecht von Wallenstein, reinstalado al mando de los ejércitos católicos. El choque era inevitable y se produjo en los campos neblinosos de Lützen. La batalla, librada el 16 de noviembre, fue un torbellino de caos y brutalidad, envuelta en una densa niebla que confundía a amigos y enemigos. La caballería sueca, bajo el mando personal del rey, cargó con ferocidad, pero en medio de la confusión del combate, Gustavo Adolfo se separó de su escolta. Fue herido varias veces y finalmente asesinado, su cuerpo despojado y abandonado en el campo de batalla. La noticia de su muerte se extendió como la pólvora, pero en lugar de provocar la desbandada, infundió en las tropas suecas una furia vengativa. Liderados por Bernhard de Sajonia-Weimar, redoblaron sus ataques y tras horas de lucha encarnizada, obligaron a Wallenstein a retirarse, cediendo el campo. Los protestantes habían ganado la batalla, pero habían perdido a su rey, su líder carismático y estratega genial. Para España la noticia fue agridulce. La muerte de Gustavo Adolfo eliminaba a su adversario más formidable, pero la victoria sueca demostraba que la coalición protestante podía sobrevivir sin él. La guerra no había terminado. Simplemente había entrado en una nueva fase, más sombría y descentralizada. El desgaste continuaba y la paz seguía siendo una quimera lejana. Tras la muerte de Gustavo Adolfo, el ímpetu sueco flaqueó. La causa católica, por su parte, recibió un impulso decisivo desde el sur. En 1634, el cardenal infante Fernando de Austria, hermano del rey Felipe IV de España, marchaba desde Milán hacia los Países Bajos al frente de un ejército veterano. Su ruta lo llevó a través de Alemania, donde se unió a las fuerzas imperiales para enfrentarse al ejército protestante sueco-alemán, cerca de la ciudad de Nördlingen. Los comandantes protestantes, confiados en su superioridad numérica y en la eficacia de sus tácticas, subestimaron a su oponente.
El 6 de septiembre lanzaron un asalto masivo contra las posiciones hispanoimperiales, centrando su esfuerzo en la colina de Albuch, defendida por un contingente de tercios españoles. Lo que siguió fue una demostración legendaria de la disciplina y resistencia españolas. Oleada tras oleada de ataques suecos se estrellaron contra el muro de picas y mosquetes de los tercios. Durante horas, bajo un fuego incesante, los veteranos españoles aguantaron firmes, repeliendo hasta 15 cargas distintas. Su tenacidad dio tiempo a la caballería imperial para flanquear y envolver al ejército protestante. El resultado fue una aniquilación. El ejército sueco fue prácticamente destruido, perdiendo a sus mejores comandantes y miles de hombres. Nördlingen fue una victoria católica aplastante, la más importante de la guerra hasta ese momento. Parecía que el poder de los Habsburgo estaba restaurado y que la guerra podría llegar a su fin. Para los tercios españoles, fue su canto del cisne, la última gran victoria en una batalla campal a gran escala que resonaría en toda Europa. Sin embargo, este triunfo tendría una consecuencia inesperada y devastadora. La victoria de Nördlingen resonó en todas las cortes de Europa, pero en ninguna con tanta alarma como en París. Para el cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, la perspectiva de una victoria total de los Habsburgo era una pesadilla estratégica. Una España y un sacro imperio romano-germánico victoriosos crearían un cerco asfixiante alrededor de Francia, amenazando su propia existencia como potencia europea. Durante años, Richelieu había jugado un juego de sombras, financiando discretamente a los enemigos de los Habsburgo, holandeses, daneses y suecos, en una guerra por delegación. Pero la catástrofe protestante en Nördlingen lo cambió todo. La política de apoyo encubierto ya no era suficiente. El momento de la intervención directa había llegado. En mayo de 1635, Francia declaró formalmente la guerra a España. Este acto transformó la naturaleza del conflicto de manera fundamental. Lo que había comenzado como una guerra civil alemana de carácter religioso, se convirtió abiertamente en una lucha dinástica a escala continental entre la Casa de Borbón de Francia y la Casa de Habsburgo de España y Austria. Para España, esta era la peor noticia posible. Justo cuando parecía que la victoria en Alemania estaba al alcance de la mano, se abría un nuevo frente masivo contra un enemigo fresco, rico y poderoso. La guerra que ya había drenado las arcas y la demografía de España durante 17 años estaba a punto de intensificarse exponencialmente. La declaración de guerra de Francia no solo prolongó el conflicto durante más de una década, sino que también atacó el corazón del poder español. El camino español, la ruta vital que conectaba sus posesiones en Italia con los Países Bajos, ahora quedaba directamente amenazado. El desgaste silencioso se convirtió en una hemorragia abierta. La entrada de Francia en la guerra en 1635 supuso para la monarquía hispánica el inicio de una lucha titánica en múltiples escenarios simultáneos. El concepto de guerra total se hizo una realidad insostenible para un imperio ya exhausto. El frente principal seguía siendo Flandes, donde la interminable guerra contra las Provincias Unidas continuaba consumiendo hombres y dinero a un ritmo alarmante. Ahora, a este frente se sumaba una nueva frontera bélica a lo largo de los Pirineos, donde los ejércitos franceses amenazaban directamente la península ibérica. Pero la presión no terminaba ahí. En el norte de Italia, el Ducado de Milán, una pieza clave en el sistema imperial español, se convirtió en un campo de batalla contra franceses y sus aliados italianos. La Marina española,
que ya luchaba por proteger las flotas de Indias de los corsarios holandeses e ingleses, ahora tenía que enfrentarse también a la creciente armada francesa en el Mediterráneo y el Atlántico. Y por supuesto, España seguía comprometida a apoyar a sus parientes austriacos en el Sacro Imperio Romano Germánico, enviando subsidios y tropas para luchar contra los suecos y los príncipes protestantes alemanes, ahora revitalizados con el apoyo francés. Esta dispersión de esfuerzos fue fatal. Cada frente exigía recursos que el Tesoro Real, dependiente de la plata americana que no siempre llegaba, apenas podía proporcionar. Se necesitaban levas constantes de soldados, lo que despoblaba regiones enteras de la península. Para financiar esta guerra global, el conde-duque de Olivares impulsó su proyecto de la Unión de Armas, exigiendo que todos los reinos de la monarquía, no solo Castilla, contribuyeran por igual al esfuerzo bélico. Esta presión fiscal y militar sin precedentes generó un profundo malestar interno, sembrando las semillas de las devastadoras revueltas que estallarían en Cataluña y Portugal en 1640. El imperio se desangraba lentamente, luchando en todas partes y sin poder concentrar sus fuerzas para lograr una victoria decisiva en ninguna. El año 1640 se grabaría en la memoria de la monarquía hispánica como su annus horribilis, un punto de inflexión donde las grietas internas, ensanchadas por décadas de guerra ininterrumpida, finalmente fracturaron la estructura del imperio. La presión fiscal y militar del proyecto centralizador del conde-duque de Olivares, la Unión de Armas, había llegado a un límite insostenible. Lo que fue diseñado para unificar y fortalecer el esfuerzo bélico del imperio se convirtió en el catalizador de su desintegración. El descontento no era un murmullo lejano, era un clamor que resonaba desde las fronteras hasta el corazón de la península. El esfuerzo de la guerra contra Francia había obligado a Madrid a exigir sacrificios cada vez mayores a sus reinos periféricos, reinos que poseían sus propias leyes, tradiciones y un profundo recelo hacia el poder castellano. Este resentimiento, cocido a fuego lento durante años, estaba a punto de hervir. En Cataluña, la obligación de alojar y mantener a las tropas que luchaban en el Rosellón fue la gota que colmó el vaso. En Portugal, 60 años de unión dinástica habían traído más cargas que beneficios, viendo cómo su vasto imperio colonial era descuidado o atacado por los enemigos de los Habsburgo. El escenario estaba preparado para la tormenta perfecta. 1640 no fue solo el año de dos rebeliones masivas. Fue el año en que el modelo de monarquía compuesta de los Austrias españoles se enfrentó a su crisis más profunda, demostrando que la lealtad de sus partes no era incondicional. La guerra en el exterior había encendido un fuego devastador en el interior, obligando a Felipe IV a luchar no solo contra sus enemigos europeos, sino contra sus propios súbditos. La rebelión catalana, conocida como la Guerra de los Segadores, no fue una explosión súbita, sino la culminación de años de fricción. La presencia de los ejércitos reales en el Principado para combatir a Francia se convirtió en una ocupación opresiva para la población local. Los abusos de la soldadesca y las exigencias constantes de Madrid para financiar la guerra generaron un odio profundo hacia la administración de Olivares. La chispa que incendió la pradera fue el asesinato de un alguacil real en Santa Coloma de Farners. La revuelta campesina se extendió como la pólvora. El punto de no retorno llegó el 7 de junio de 1640, durante la festividad del Corpus Christi. Una multitud de segadores y campesinos que habían acudido a Barcelona desató su furia contra los representantes del rey.
Este evento, conocido como el Corpus de Sang, vio el linchamiento del virrey, el conde de Santa Coloma, mientras intentaba huir. El orden real se había derrumbado. Ante la inevitable y masiva represalia militar de Felipe IV, los líderes de la Generalitat de Cataluña, encabezados por Pau Claris, tomaron una decisión desesperada y trascendental. Buscaron la protección del enemigo de España, la Francia del cardenal Richelieu. En un principio, Cataluña se declaró una república bajo protección francesa, para luego reconocer a Luis XIII de Francia como su nuevo soberano, con el título de Conde de Barcelona. La sublevación interna se había transformado en un frente más de la Guerra de los 30 años, un teatro de operaciones donde catalanes y franceses lucharían codo con codo contra el ejército de Felipe IV. La guerra en Cataluña se prolongaría durante más de una década, desangrando aún más los recursos de una monarquía ya al límite de sus fuerzas. Mientras el frente catalán ardía, una conspiración mucho más decisiva y rápida se gestaba en el otro extremo de la península. Durante 60 años, Portugal había formado parte de la monarquía hispánica en una unión dinástica. Sin embargo, la nobleza y la burguesía portuguesas sentían que su reino era tratado como una provincia de Castilla. Veían cómo los enemigos de España, especialmente los holandeses, atacaban y se apoderaban de sus valiosas posesiones en Brasil, África y Asia, sin que Madrid ofreciera una defensa adecuada, más preocupada por sus guerras en Flandes o Alemania. La rebelión en Cataluña fue la oportunidad de oro que los conspiradores portugueses, conocidos como los 40 conjurados, estaban esperando. Con el grueso del ejército español ocupado en el frente catalán y en Europa, la guarnición en Lisboa era mínima. El 1 de diciembre de 1640, los nobles asaltaron el Palacio Real de Lisboa, neutralizando a la pequeña guardia castellana y asesinando al secretario de Estado, Miguel de Vasconcelos, el hombre de confianza de Olivares. La virreina, Margarita de Saboya, fue hecha prisionera. El golpe fue tan rápido y estuvo tan bien organizado que apenas encontró resistencia. De inmediato, el noble más poderoso del reino, el duque de Braganza, que había participado discretamente en la conspiración, fue aclamado como rey Juan IV de Portugal. La restauración de la independencia portuguesa fue un golpe catastrófico para Felipe IV. No solo perdía un reino en la península, sino también el acceso a los inmensos recursos del imperio colonial portugués. La monarquía se veía ahora forzada a luchar en 3 frentes simultáneos, contra los franceses, contra los catalanes rebeldes, y ahora contra un Portugal independiente y decidido a defender su soberanía. El 19 de mayo de 1643, cerca de la fortaleza de Rocroi, en la frontera francesa, 2 ejércitos se preparaban para una batalla que se convertiría en leyenda. Por un lado, el veterano ejército español de Flandes, la punta de lanza del poder militar de los Habsburgo, comandado por Francisco de Melo. Por otro, un ejército francés liderado por un joven y audaz aristócrata de 21 años, Luis II de Borbón, el duque de Enghien. Los tercios españoles, considerados durante más de un siglo como la infantería más formidable e invencible de Europa, avanzaban con la intención de aliviar el asedio de Rocroi y asestar un golpe decisivo a una Francia debilitada por la reciente muerte de su rey, Luis XIII. La batalla fue un choque brutal de tácticas. La caballería francesa, bajo el mando genial de Enghien, demostró una flexibilidad y una capacidad de carga superiores. Tras destrozar el flanco español, Enghien tomó una decisión arriesgada. En lugar de perseguir a los que huían,
giró y cargó contra la retaguardia de la hasta entonces inamovible infantería española. Rodeados por todos lados, los tercios formaron sus erizados cuadros de picas y mosquetes, resistiendo una carga tras otra con una disciplina legendaria. Sin embargo, la artillería francesa los masacró a distancia. Al final del día, con su comandante huido y sin esperanza de auxilio, los regimientos españoles supervivientes se rindieron. Rocroi no fue el fin del poder militar español, que seguiría obteniendo victorias importantes durante años. Sin embargo, su impacto psicológico fue inmenso. Fue la primera gran derrota de los tercios en campo abierto en 150 años, y rompió el aura de invencibilidad que los rodeaba. Para los enemigos de España, Rocroi fue el símbolo del amanecer de una nueva era, la del poder francés y el inequívoco ocaso del dominio español en Europa. Hacia 1644, Europa era un continente exhausto. 3 décadas de guerra ininterrumpida habían desangrado a todas las potencias implicadas, pero ninguna sentía el peso del agotamiento como el Imperio español. La monarquía de Felipe IV luchaba desesperadamente por mantener unida una estructura que se resquebrajaba por todas partes. La guerra contra Francia en los Pirineos y Flandes era un pozo sin fondo de hombres y ducados. La revuelta en Cataluña seguía activa, consumiendo recursos vitales. Portugal, con el duque de Braganza coronado como Juan IV, había declarado su independencia en 1640, abriendo otro frente costoso y humillante. Y en los Países Bajos, la Guerra de los 80 años, un conflicto que ya duraba más que la vida de la mayoría de sus soldados, continuaba su lento y sangriento curso. El flujo de plata americana, aunque todavía sustancial, ya no era suficiente para pagar a los ejércitos, sobornar a los aliados y mantener a flote la burocracia imperial. Las bancarrotas eran recurrentes, y el crédito internacional, del que tanto dependía España, se había vuelto prohibitivamente caro. En el Sacro Imperio Romano Germánico, la situación era igualmente desoladora. Los ejércitos suecos y franceses campaban a sus anchas por tierras alemanas que habían sido devastadas hasta lo irreconocible. El emperador Fernando III, al igual que su primo español, comprendía que la victoria militar total era una quimera. La paz ya no era una opción, sino una necesidad imperiosa para la supervivencia. En las ciudades de Münster y Osnabrück, los diplomáticos llevaban años negociando, pero el ritmo de las conversaciones se aceleró drásticamente. Cada nueva batalla, como la de Lens en 1648, donde los franceses infligieron otra derrota a los tercios españoles, era un argumento más para deponer las armas. El orgullo imperial tuvo que ceder ante la cruda realidad. El sueño de una Europa católica unificada bajo el dominio de los Habsburgo había muerto en los campos de batalla. En 1648, tras años de arduas negociaciones, los tratados firmados en las ciudades de Münster y Osnabrück, conocidos colectivamente como la Paz de Westfalia, pusieron fin a la Guerra de los 30 años en el Sacro Imperio Romano Germánico. Este no fue un simple acuerdo de paz, fue la partida de nacimiento de un nuevo orden europeo. El principio fundamental que emergió fue el de la soberanía westfaliana, la idea de que cada Estado, sin importar su tamaño o poder, tenía soberanía sobre su territorio y sus asuntos internos, libre de la interferencia de poderes externos, ya fueran el emperador o el papa. Para la Casa de Austria, tanto en su rama vienesa como en la madrileña, fue un golpe devastador. El poder del emperador quedó drásticamente reducido, y los príncipes alemanes obtuvieron una autonomía casi total, incluyendo el derecho a forjar sus propias alianzas.
Se reconfiguró el mapa religioso, extendiendo la tolerancia del calvinismo y solidificando la división confesional del imperio. Para España, Westfalia representó un momento de amarga claudicación. El Tratado de Münster con las Provincias Unidas supuso el reconocimiento oficial y definitivo de la independencia de la República Holandesa, poniendo fin a una guerra de 80 años que había consumido generaciones de soldados y montañas de oro. Fue la aceptación de una derrota estratégica que había comenzado con la rebelión de los mendigos del mar. Sin embargo, un detalle crucial a menudo se pasa por alto. La paz de Westfalia no trajo una paz total para España. La guerra con una Francia fortalecida y ambiciosa, dirigida por el cardenal Mazarino, continuaría con furia durante 11 años más. Westfalia cerró el capítulo alemán del conflicto, pero dejó abierta la herida sangrante de la lucha por la hegemonía europea entre Madrid y París. El viejo mundo de imperios universales había terminado. Comenzaba la era del equilibrio de poder entre Estados-nación. Mientras los diplomáticos redibujaban el mapa de Europa, la península ibérica lamía sus profundas heridas. Las consecuencias de casi medio siglo de guerra total fueron catastróficas para la corona española, especialmente para su corazón, Castilla. La maquinaria bélica se había financiado no con una economía productiva, sino con la plata de las Américas y una deuda colosal. Cuando la plata comenzó a escasear y los banqueros genoveses y alemanes cerraron el grifo del crédito, el sistema colapsó. Felipe IV se vio obligado a declarar la bancarrota del Estado en múltiples ocasiones, la más grave en 1647, en vísperas de la paz. Esto no era un simple apunte contable. Significaba la incapacidad de pagar a los ejércitos, lo que provocaba motines y deserciones, y la pérdida total de la confianza financiera. Para compensar, la corona recurrió a medidas desesperadas que estrangularon la economía interna. Se impusieron impuestos asfixiantes sobre bienes de primera necesidad, como la sal y el aceite. La manipulación de la moneda de vellón, a la que se le quitaba contenido de plata para acuñar más, provocó una inflación galopante que arruinó a comerciantes y artesanos y pulverizó los ahorros de la gente común. El coste humano fue igualmente terrible. España no fue un campo de batalla principal como Alemania, pero sí fue una fuente inagotable de reclutas. Las constantes levas para nutrir los ejércitos de Flandes, Italia y Alemania vaciaron los pueblos de Castilla de sus hombres jóvenes. Campos que antes eran productivos quedaron yermos por falta de brazos para trabajarlos. Ciudades como Segovia o Toledo, antes prósperos centros textiles, vieron sus industrias declinar hasta casi desaparecer. La combinación de la guerra, la presión fiscal, las epidemias de peste y la emigración a América provocó un declive demográfico severo. España se estaba convirtiendo en un gigante con los pies de barro, un imperio vasto en el mapa, pero con un centro demográfica y económicamente devastado. La paz de Westfalia fue el principio del fin, pero la confirmación definitiva de que la hegemonía española había terminado llegó en 1659, con la paz de los Pirineos. Este tratado, que puso fin a la larga guerra con Francia, fue un acto de sumisión. España, agotada y sin recursos, se vio forzada a ceder territorios estratégicos como el Rosellón, la Cerdaña y partes de Flandes a una Francia exultante, ahora la potencia indiscutible del continente bajo el joven Luis XIV. El acuerdo se selló con el matrimonio de la infanta María Teresa con el rey Sol, una unión que, lejos de garantizar la paz, sembró las semillas de la futura guerra de sucesión española al abrir la puerta a las reclamaciones borbónicas sobre el trono de Madrid.
El legado de la Guerra de los 30 años para España fue el de un descenso silencioso pero imparable. El poderío militar, simbolizado por los invencibles tercios, había sido puesto en duda en Nördlingen y destrozado en Rocroi en 1643. Lo que siguió fue una lenta agonía en múltiples frentes que demostró que España ya no podía imponer su voluntad en Europa. El esfuerzo por ser el campeón del catolicismo y mantener un imperio global había resultado ser una carga insoportable. El desgaste fue total, financiero, con un Estado en bancarrota crónica, demográfico, con una Castilla despoblada, y moral, con la pérdida de la confianza en su propio destino. El siglo de oro cultural continuaría dando sus últimos y brillantes coletazos, pero el siglo del poder político y militar español había concluido. España no desapareció del mapa, siguió siendo un vasto imperio, pero pasó de ser el actor principal en el escenario europeo a ser un actor secundario, a menudo el propio escenario sobre el que las nuevas potencias, principalmente Francia e Inglaterra, disputarían su propia supremacía. El sueño imperial de los Habsburgo se había disuelto en el lodo y la sangre de una guerra que cambió Europa para siempre.